Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a Psicólogos en el Mundo Real, al episodio número 83 y también a la tercera temporada de este podcast. Y si vamos a hablar de números también, es el 6º año de este proyecto y el 5º año en el que vamos a estar lanzando también la formación. Así que es tercera temporada de podcast, episodio número 83, 6º año del proyecto, 5º año de la formación. Y bueno, la verdad que es un montón poder compartir con ustedes, así que muchas gracias a quienes siguen el proyecto, a quienes también escuchan el podcast, tanto en Spotify como en YouTube, y bueno, están acompañándonos en todo este proceso de aprender psicología que, como yo siempre digo, seguimos aprendiendo. Es una ciencia muy nueva, muy moderna, de la cual todavía sabemos poco. Las cosas que sabemos son firmes, son muy importantes y las tenemos muchas de ellas investigadas, pero hay un montón de cosas que todavía desconocemos. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque hoy vamos a estar hablando de la situación de la formación en psicología en Argentina y en Latinoamérica. En Argentina yo creía que era el mundo únicamente de Argentina, que pasaba lo del psicoanálisis y bueno, todo lo que yo había vivido en la carrera, pero con el tiempo y trabajando con alumnos y profesionales fuera de Argentina, en México, en Perú, en Chile, en Uruguay, en República Dominicana, cualquier país que pensemos de toda habla hispana, lo que vamos a encontrar es que hay una gran proliferación de enfoques no científicos en psicología, no solamente psicoanálisis, pero un montón de enfoques que no son científicos. Y eso es algo que quiero que charlemos un poco. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces al principio nos enojamos, porque decimos, entré a una carrera, estudié un montón de cosas, la mayoría que tal vez no las voy a usar, y lo sabemos en el fondo de nosotros, cuando estamos cursando, tal vez a veces lo negamos y decimos, no, bueno, pero esto me están enseñando porque tiene mucho prestigio. Me decían la otra vez, las facultades, sí, las facultades tienen mucho prestigio y eso está buenísimo, y hay profesores que saben un montón y aprender un montón de cosas está buenísimo, pero de ahí al pragmatismo, a la practicidad de qué es lo que yo realmente voy a usar en la práctica diaria, ya sea que me dedique a la clínica o a otro área que no sea clínico, hay un largo camino, ¿no? Una brecha demasiado grande como para poder trabajarlo y para poder estar a gusto con el conocimiento que nos comparte muchas veces la facultad. Entonces, bueno, hablando de esto de la situación, vamos a ver cuál es la situación, porque yo me recibí hace unos cuantos años ya y la situación es muy parecida, porque hablo con alumnos que son más jóvenes que yo, que ya están en el proceso de trabajar con las materias y con los planes de estudios que actualmente están, y la verdad que las cosas no han cambiado tanto. La situación en la formación académica argentina, cuando yo me recibí de psicólogo y ahora, es más o menos la misma, y es una gran influencia del psicoanálisis en toda la carrera, ¿sí? Muchas veces, y quería hablar de este tema porque mucha gente lo toma como, bueno, vos te basás en el psicoanálisis para comentar lo que vos hacés, no hables mal del psicoanálisis, habla de lo que vos tenés para
comentar de la psicología y dejar el psicoanálisis en paz. A ver, una cuestión que quiero compartir de eso, porque muchas veces surge en las redes y parece que es todo una cosa que uno hace a propósito para generar una polémica, ¿no? Que es lo que hoy, como si esto fuera muy viral, ¿no? Como si este tipo de podcast o contenido fueran contenidos virales que necesitan de cosas polémicas o algo así. Cuando hablamos de psicoanálisis y hacemos cuestionamientos o nos enojamos un poco y decimos, che, nos enseñaron únicamente psicoanálisis, no sé cómo voy a intervenir y trabajar con esto, es totalmente abstracto, no entiendo cómo aplicarlo, me siento totalmente inseguro si tengo que atender a un paciente, etcétera, etcétera. Cuando hacemos esas críticas, cuando hablamos del psicoanálisis, cuando hablamos de lo que el psicoanálisis está y prolifera dentro de las facultades, no lo hacemos para generar polémica, que eso genere polémica o que genere conflicto, porque claro, hay todo un grupo de personas que tiene esa forma de pensar, que tiene esa educación académica y ese posicionamiento dentro de la psicología, y eso genere muchas rispideces, muchas fricciones, porque a nadie le gusta que le digan que todo eso que aprendió o que le planteen que todo eso que aprendió, que todo eso que sabe puede llegar a estar equivocado. No es el objetivo por el cual lo compartimos o por el cual hablamos de eso. Hablamos de eso y lo compartimos porque todos los alumnos que salen de la carrera y que cuando yo charlando con ellos tuve varias entrevistas y hablo con mis alumnos, es un problema que lo mencionan, que se menciona y que nos atraviesa en toda la formación. No es que nosotros hablamos de eso porque queremos generar polémica del psicoanálisis dentro de la carrera y cuán proliferado está y que es lo único que aprendemos. Hablamos de eso porque es la coyuntura histórica que tuvimos que vivir como estudiantes de psicología, como personas que se formaron en psicología, y nos tocó vivir eso, y nos impactó, nos influenció, nos generó una marca. De repente todo este proyecto, toda mi forma de ser profesional y de hacer este proyecto fue por eso, o fue por esa experiencia, o fue por ese camino que nos marcó totalmente la forma de pensar, de aprender psicología y las cosas que estamos viendo hoy como este tipo de proyectos que dice, ¿por qué surge esto de la psicología basada en evidencia? Están siempre criticando, la verdad que me tienen harto. Surge porque históricamente no había surgido, porque no tenía lugar y empieza a tener un lugar histórico. Por ahí dentro de 10, 20 años va a ser algo más común. Vamos a ver cómo estarán todas las escuelas psicológicas posicionadas, tal vez algunas más como alternativas, tal vez va a haber enfoques basados en evidencia, porque es muy claro después cómo la evidencia científica puede explicar algunos procesos psicológicos y yo no creo que se vayan a explicar dentro de los ámbitos académicos de forma alternativa dentro de 10, 20 o 25 años. Pero sí los enfoques alternativos van a estar. Pero hablamos de eso, o estos proyectos surgen con tanta fuerza, o hay tanto empuje por los chicos por intentar conocer estos enfoques, porque no los conocíamos, porque hay poco conocimiento sobre ellos y porque se ha formado poco al alumnado en estos enfoques. Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de que el psicoanálisis nos lo enseñaron hasta en la sopa, y nos lo metieron por todos lados, y hasta yo me acuerdo de materias como grupos, eran con enfoque psicoanalítico, institucional era con enfoque psicoanalítico, el inconsciente en el grupo, el consciente en la institución, lo no sabido, lo no dicho, era todo psicoanálisis. Bueno, eso evidentemente cuando vos vas viendo que existen otras cosas o cuando no te podés identificar con ese marco teórico, vas viendo otras cosas y eso surge con mucha fuerza porque es un momento histórico que nos tocó vivir. Y a mí me toca ser parte de, bueno, algunas personas que divulgan o comunican estas ideas y es un momento histórico que también va a cambiar eventualmente. Pero el motivo por el cual mencionamos tanto al psicoanálisis no es porque queramos generar polémica. La polémica se genera sola por la circunstancia histórica que nos tocó vivir
y por el estado y situación de la formación de psicología en las facultades y en Latinoamérica, y que no es tampoco una culpa de alguien, porque como toda coyuntura, contexto histórico muchas veces es un montón de causales históricas justamente, que son cosas que se van sucediendo en el tiempo, y que no es que hay alguien ahí en la facultad diciendo, yo voy a mantener el plan de estudio así porque, o yo únicamente voy a estudiar psicoanálisis y voy a enseñarle psicoanálisis a los chicos y voy a hacer todo lo posible para que no aprendan otras cosas. No funciona así. Hay situaciones históricas que llevaron a considerar que el psicoanálisis era lo que se conocía y era una buena idea incorporarlo en la facultad, y todos los profesores son psicoanalistas, la mayoría, no todos, y simplemente eso se mantiene históricamente y no se puede cambiar de un momento para el otro. Sí, ahí justo se largó a llover mientras estoy grabando el podcast, así que por ahí se escucha un poquito la lluvia. Muy bien, pero esa es la situación que nos tocó vivir históricamente, y esta es la manera en la que nos estamos adaptando a esa situación que nos tocó vivir. Está bueno resaltar como para también no enojarse y no estar tan enojado que puede pasar en una etapa con la facultad o con la carrera. A mí me pasaba porque yo decía, ¿cómo hago con esto que aprendí? Que cuando estaba llegando a los 30 años y me estaba por recibir, ¿cómo hago yo para trabajar de esto? Porque uno cuando se anota a la carrera, bueno, no sé, salvo que ahora hay más conciencia sobre todo y los chicos investigan más y le puedes preguntar a ChatGPT en tal caso si tenés dudas con algo. Antes no teníamos tanto conocimiento, tanta posibilidad de acceso a información o de consultarle a algún mentor, a alguna persona. No estaba tampoco esa costumbre que tenemos hoy más que costumbre, esa posibilidad que está un poco más allanado el camino hoy, de decirle voy a consultar a alguien, voy a realizar una consultoría, una mentoría, algo para orientarme. Tal vez alguna persona lo haya hecho, pero yo que sepa, en esa época no se hacía, ninguno de mis compañeros hacía algo así, y vas dando como decisiones como podés, y obviamente eso después tiene un efecto, que tiene un costo a largo plazo. Por eso muchas veces les decimos a los chicos, fíjense, traten de orientarse, pidan consejos, información, avancen lo más prolijito que puedan, porque después lamentablemente cuando van pasando los años es difícil volver atrás y cambiar. Obviamente se puede, yo lo hice en un determinado momento de la carrera, pero cuando me metí a la carrera, que lo ideal hubiera sido que ya a los 20 y pico todo lo que estaba estudiando sea lo que estaba en línea con lo que yo quería aprender y eso mismo me iba a servir para desempeñarme como profesional y demás, eso no lo pude vivir, y me fui dando cuenta con la frustración de avanzar en el camino. Y al principio, claro, te enojás, porque decís, ¿por qué ves otros amigos que habían hecho otras carreras como ingeniería y como sistemas y ya estaban trabajando y les iba bien económicamente y estaban como avanzando? Y yo decía, bueno, ¿qué hago con todo esto que aprendí de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que era lo que me pasó en su momento, en un contexto laboral totalmente globalizado, tecnologizado, con las herramientas de internet habiendo surgido en el año 2000 más o menos, yo recibiéndome varios años después, pero todo el tema de la web y demás empezaba a surgir en el 99, 2000, la sociedad totalmente cambiada y yo aprendiendo un conocimiento y terminando de pulir un conocimiento que no iba a saber cómo aplicar porque yo no quería ser psicoanalista, que era prácticamente para lo único que yo sentía que la facultad me había orientado, me había formado, porque si me tenía que imaginar desde otro rol, era 0,0. Es un poquito de estadística, un poquito de psicología del trabajo, y sí, ¿qué ves? El concepto de flow, o un poquito de biología del comportamiento, y ves alguna cosita, pero decís, esto no conforma un rol profesional. Por eso, para mí hay una crisis que va más allá de que haya o no psicología basada en evidencia en la facultad. Está muy mal estructurado toda la carrera, podríamos decir. Por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo no soy
un académico que esté dentro de las facultades y que diga cómo tienen que ser las cosas. Pero después de muchos años tenés un criterio y nunca armaría una carrera como la de psicología, como la que está armado, pues es de los pies a la cabeza. Que hay un post que tenemos en Eduquera que, si no me equivoco, es del año, no sé si es de 2022, no me acuerdo cuándo lo hice ese post, que es la carrera de psicología como un genérico. ¿Por qué es un genérico? Porque es una materia un poquito de cada cosa. Alguno me dirá, como me dijeron alguna vez en las redes, bueno, pero es importante que sea así y así son todas las carreras. Bueno, si son todas las carreras así, no quiere decir que si no estamos encontrando un buen enfoque lo tengamos que hacer sí o sí así, si no nos sirve. ¿Por qué no lo podemos dejar de hacer y hacer otro tipo de carrera? Podríamos cambiarlo. Y si no, en el caso de que entiendo que un ciclo de formación de base tiene que tener un poco de todo, bueno, hacerlo en el ciclo de formación básico o en las primeras etapas, haces una formación básica de un poquito de cada cosa y después vas a una especialización para que le dé herramientas a la persona para poder trabajar. Pero bueno, eso es algo que no está pasando todavía, por más que con los años yo he visto que sí incorporaron más actividades de psicología basada en evidencia, de terapia cognitivo-conductual, cosas que los mismos chicos van pidiendo y que, bueno, eventualmente, después de años y años, la facultad va acomodando ciertas cosas, pero hay que acordarse que la facultad es una bestia enorme, ¿no? Es una institución enorme, y como tal la capacidad de movimiento y de adaptación a un contexto moderno y rápido como el actual es necesariamente por definición lenta, porque tiene muchas personas que la conforman, muchas reglas que conforman ese estudio, esa casa de estudios, muchas personas que tienen historias dentro de la facultad, determinados cargos dentro de la facultad, que tienen determinadas leyes, determinadas políticas, determinadas redes institucionales, cuestiones que son macro incluso, ¿no? Macro a nivel estatal, educativo, que hace imposible que si alguien dice, bueno, este es un momento para adaptarse, vamos a hacer un cambio de todo esto, no se puede. Es lento por definición el cambio, y es lógico y está bien porque es una institución enorme que no se va a poder adaptar nunca con la velocidad que se puede adaptar con la velocidad a la que va el conocimiento hoy, ¿no? Y las necesidades que tienen los chicos hoy. Pero bueno, eso que pasa en Argentina, no conozco los planes de estudio de toda Latinoamérica y de todos los países de Latinoamérica, pero eso mismo que vivimos en Argentina lo podemos extrapolar a otros países, porque he hablado con muchas personas, como les decía, de Perú, México, Chile, Uruguay, y todos tienen este problema y que han profundizado mucho en el psicoanálisis y no saben de psicología basada en evidencia. Por eso los movimientos de psicología basada en evidencia, como el que hubo acá en Argentina, el movimiento estudiantil, que creo que estuvo como más activo en 2020, ahora no escuché mucho que los chicos se estén moviendo, era un grupo de Facebook en su momento, también surgió en Perú, también apareció en Colombia y en distintos países, porque es, como les digo, algo que trasciende a la Argentina y va también a toda Latinoamérica. Por eso, cuando la otra vez surgió, y este podcast viene también a raíz de un comentario que surgió, porque había entrevistado a una exalumna del programa de formación y decía que veía siempre 4 o 5 casos de Freud. Y había una persona que decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que diga eso de 4 o 5 casos de Freud? Y lo cierto es que es verdad lo que decía mi exalumna. Nosotros vemos 4, y que son 4 o 5 los casos de Freud. Eso como para comentarlo, ¿no? Está el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, Ana O, los distintos casos que conocemos,
Dora, etc. Y no hay muchos más casos. Y se van muchas veces repitiendo en las distintas clases. Y es algo que está totalmente descontextualizado. Hay que hacer una adaptación brutal para tratar de entenderlo en el contexto actual de las sociedades modernas. Porque muchas de las cosas que desarrolló Freud, si bien era una persona, tenía una creatividad, una forma, un intelecto muy, una capacidad muy especial para intuir sobre el comportamiento humano, porque la noción de inconsciente no es que es una noción muy buena, porque hay un montón de cosas de la conducta que es inconsciente, que quiere decir que no la discriminamos, que no nos damos cuenta que lo hacemos. Pero eso no quiere decir que exista el inconsciente como él lo concebía, como algo reprimido, como etc. Pero las nociones que tiene, muchas de las nociones son muy relevantes. Pero lo cierto es que están muy ancladas en un contexto de época que ya no existe más. Que como decíamos en una de las entrevistas con esta exalumna, que el contexto sociocultural cambió totalmente. Es otra sociedad y eso influye muchísimo en cómo se presentan los problemas. Al respecto de esto, el tema de la situación en la formación, les recomiendo que vayan a revisar una investigación de Catriel Fierro, que es un chico que publicó hizo un paper analizando los tipos de textos que estudiamos en la Facultad de Psicología, que eran muy pocos los papers que leemos y la gran mayoría de los autores en las distintas... ahí tienen todos los datos, búsquenlo, Catriel Fierro, ahora no me acuerdo bien el título de su investigación, pero lo van a encontrar porque como que en 2020, 2021 tuvo bastante relevancia en el ambiente. Y la mayoría de los autores que estudiamos son Freud, Lacan y Piaget, creo que era el otro que había salido más. Pero ya no, es más allá de una impresión que nosotros podamos tener, que es obvio, además. No hace falta hacer... está buenísima la investigación de Catriel Fierro y hace falta, sí, pero digo, la verdad que es obvio para cualquiera que pase por la Facultad de Psicología, solamente que uno no lo quiera pensar de esa manera o lo trate de pensar de otra manera porque hay alguna optativa, alguna cosita, pero lo cierto es que todo lo que vemos mayormente es psicoanálisis y, como les decía, es muy difícil de cambiar eso rápido porque hay muchísimas cuestiones políticas, institucionales, que hacen difícil la adaptación. No es culpa de nadie, ni es enojo de nadie, ni es nadie que nos está queriendo hacer algo. Es una coyuntura histórica que nos tocó vivir y que de repente, a mí por lo menos marcó gran parte de mi vida profesional y al final pude cambiar las cosas que yo hacía llevándolo para este lado, que es uno de los proyectos que más satisfacción profesional y personal me generó, Eduquera, porque contactarme con tantos alumnos, poder trabajar con que ya van a ser más de 400 alumnos que se formaron conmigo, poder compartir con personas de fuera de Argentina que están con el tema de la psicología basada en evidencia, la psicología científica, conocerlos, trabajar juntos, hacer vivos cosas, fue lo más enriquecedor de todo hacer este proyecto, así que estoy súper agradecido. Pero bueno, hay algunas cuestiones más que quería mencionar sobre lo que tiene que ver con el contexto actual. El contexto nos empuja al cambio. O sea, iba a ser un momento que esto iba a ser inevitable, porque en una sociedad que podemos estar de acuerdo o no, puede ser que lo critiquemos también, cuando muchas veces estamos muy enfocados en el resultado, en la productividad, en sentirnos mejor, que muchas veces es contraproducente, digámoslo. Esto de estar obsesionado con sentirse bien, probablemente te haga sentir mal, pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Pero sí había un cambio muy importante en las sociedades y más allá de que queramos los resultados o no, la productividad o no, podamos estar de acuerdo o no,
Yo a veces estoy de acuerdo, a veces estoy en contra, porque digo, nos estamos pasando de rosca, nos estamos yendo demasiado para el lado de la productividad y los resultados, pero era una sociedad que tenía problemas específicos, la nuestra, la moderna, y que como tal requiere ciertos profesionales con ciertas soluciones que eso era imposible de brindar con el psicoanálisis. Ese contexto social y cultural, esos cambios que se introducen principalmente con la tecnología, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, que creo que algunos lo consideran como la siguiente revolución a la revolución industrial, está como la revolución tecnológica, y bueno, hay varias formas de entender esos procesos, ¿no? Pero eso cambió totalmente las sociedades modernas, la forma en la que trabajamos también cambió, y eso hizo necesario otras soluciones que más tarde o más temprano iban a hacernos replantear distintos campos de conocimiento, como hoy está pasando también con la nutrición, con la medicina, con todo lo que hace a la actividad física. Nos estamos replanteando un montón de cosas y entendiendo un montón de cosas que antes no conocíamos, y así las disciplinas y las ciencias van avanzando en función también de lo que las sociedades van necesitando, y los individuos de esas sociedades van reclamando o necesitando. Entonces eso es otra cosa, que no es una cuestión de que estos de la terapia basada en evidencia quieren hacer conflicto contra el psicoanálisis ahora, porque es algo contextual del momento social, de las sociedades modernas, que nosotros formamos parte, que tenemos que ser conscientes de eso. Y el surgimiento de la psicología científica en realidad data de más años atrás, ¿eh? No es que surge con las sociedades y con la tecnología, con la sociedad moderna y con internet, por ejemplo, no. Ya los autores como Skinner, como Beck, se habían planteado esto muchos años atrás, de intentar buscar una explicación diferente a las cosas o con un sustento científico. Pero sí, esos pequeños estudios empiezan a cobrar cada vez más relevancia cuando una sociedad necesita resultados concretos en tiempos más o menos definidos, porque todo el contexto sociocultural le impone eso, nos guste o no, ¿no? Pues puede ser que estemos en contra de eso. Pero entonces muchas de esas prácticas, como las que conocimos del psicoanálisis, empezaron a no poder responder, esto es una opinión mía, alguno me dirá, bueno, que no, que sí se puede, que hay investigación en psicoanálisis, que hay algunos autores que investigan en psicoanálisis, es cierto, pero no de la forma lacaniana, que es lo que más conocemos en Argentina o que más prolifera en los hospitales. Pero bueno, eso también lo dejamos para otro episodio, pero alguno me va a decir, para mí sí, el psicoanálisis puede dar, bueno, no es una cuestión de para quién sí, para quién no, pero si yo tengo que decir mi opinión, muchas de las problemáticas que estaban surgiendo en las sociedades modernas, que incluso empezaban a recibir un nombre diferente en los manuales de psicopatología, no empezaban a poder ser abordados por esto de neurosis, perversión y psicosis, o neurosis y psicosis, y la forclusión del nombre del padre, o la posibilidad de descubrir el simbolismo, o hacer consciente lo inconsciente, o el significante y demás. No estaba pudiendo abordarse desde ese lado. De hecho, muchos de esos autores empezaron a hablar, de los autores más modernos de psicoanálisis, básicamente lo que yo entiendo es como que los cambios de las sociedades modernas, los tipos dijeron, no, bueno, estos son personas que no son neuróticas, ¿no? O podrían no ser neuróticas porque no son analizables. Y eso es una pregunta muy interesante, porque cada vez podríamos decir que puede haber más gente no analizable. Y uno podría decir, entonces, ¿cómo es? Mi sistema de análisis está bárbaro, está muy bien armado, y toda la gente que no encaja es porque no es analizable, o tal vez tengo un marco en el cual estoy entendiendo la psicología que no es correcto, que no es el más adecuado para entender a lo psicológico, que también puede ser. No digo, no sabemos quién tiene la razón o no, no quiero acá hacerme como el que tengo la razón de todo, pero podría suceder esa situación también, de decir, si esto no funciona acá, no se adapta a este gran grupo de personas, tal vez la sociedad cambió
tal vez la forma en la que estábamos entendiendo los procesos psicológicos no era adecuada y por eso ese tipo de soluciones no sirve bien en las sociedades modernas. Además, no es una cuestión solo contextual o de sociedades o de sociología o de lo cultural. Hay ciertos procesos psicológicos básicos que se estudian de cierta forma en el laboratorio y que si vos no haces ciertas estrategias de intervención no se van a modificar, por lo menos de los que yo conozco, no se van a modificar. Como por ejemplo todas las respuestas que se trabajan con exposición. Si no se hace de esa manera, no va a funcionar otro tipo de tratamiento o de enfoque sobre esos problemas, sobre esa respuesta. Entonces, eso ya pasa por una cuestión técnica que Freud, por ejemplo, no conocía porque no estaba en su estudio ese tipo de respuestas y ese tipo de estrategias de intervención como la exposición. Bueno, muy bien. Hasta acá lo que quería comentarles en el episodio 81. Cuéntenme qué les parece, cuál es su opinión sobre la situación de la formación de psicología en Argentina y en Latinoamérica, porque por ahí tienen otra visión o tal vez tuvieron otra experiencia y me va a interesar intercambiar con ustedes. Esta, como les decía, es mi experiencia y la de muchos alumnos con los que pude trabajar y quería compartirla porque me parecía muy importante empezar este 2025 hablando justamente de aquello que hizo que todo este proyecto surja, que todo este proyecto nazca y que de alguna forma es gran parte de lo que nos trae a prestar atención y esfuerzo y energía a esto, es decir, a aprender más, que es la situación de formación en la que nos encontramos y que fue súper necesario para nosotros encontrar otro tipo de herramientas y otro tipo de enfoques. Así que espero que estas reflexiones les sirvan. Les deseo un gran feliz año, un gran comienzo de este 2025. Muchas gracias por acompañarme y espero que lo podamos compartir juntos. Nos vemos en el próximo episodio.